En medio del agitado ambiente social en las calles, de las marchas, del paro, el gobierno nacional revivió el debate y la posibilidad de reformar el régimen de pensiones y laboral de nuestro país. ¿Por qué insiste pese a las críticas? Luis Fernando Mejía es el director de Fedesarrollo, un tanque de pensamiento económico muy importante en nuestro país y nos acompaña a esta hora de la mañana. Qué gusto tenerlo aquí. Muchas gracias, Juan Diego. Un especial saludo a los televidentes. Para tratar de entender por qué, Luis Fernando, el gobierno insiste en reformar las pensiones y el régimen laboral. Pues Juan Diego, hay tres problemas muy grandes en nuestro sistema de protección a la vejez o el sistema pensional. Primero, la cobertura. Sí. Hoy en día nuestro sistema pensional apenas cubre el 35% de la población económicamente activa, es decir, quienes hoy en día trabajan, apenas el 35% está cotizando a una pensión. Es decir, solo 3 de cada 10 trabajadores formalmente cotizan. Cotizan. Dos, hoy en día apenas el 25% de los adultos que ya están en edad de pensión están recibiendo una pensión. Es decir, 3 de cada 4 no reciben una pensión. 3 de cada 4 no reciben una pensión. Así es. Y entonces, ¿cuál es la propuesta? Pues claramente hay que resolver este problema de la cobertura. Hay otros problemas relacionados con equidad horizontal y vertical. ¿Esto qué quiere decir? Un sistema que es tremendamente complicado, que realmente a las personas le cuesta trabajo pensar, me voy al régimen público, me voy al régimen privado, las condiciones son distintas y hay que resolver ese problema. Pero a la gente no es que le cueste mucho pensar eso, ¿sabe? Porque según datos del mismo Colpensiones, cerca de 700.000 personas en los últimos años han migrado del régimen privado, del Fondo de Ahorro Individual, al régimen público, a Colpensiones, porque allí le dan mayores posibilidades de realmente pensionarse. Claro, el lío, Juan Diego, es que si la persona cumple con los requisitos, le conviene más el régimen público, porque la tasa de reemplazo, es decir, el beneficio que recibe es más alto. Pero si no cumple, solamente se le devuelven sus aportes sin actualizarlos por los intereses percibidos, así que les puede ir peor. ¿Y por qué hay tantas ganas, o le tiene el gobierno tantas ganas al régimen público? No, realmente yo creo que lo que se ha abierto es una discusión muy importante sobre cuál debería ser el esquema. Todavía el gobierno no ha destapado las cartas y una de las cosas que le hemos solicitado es, bueno, yo creo que ya es momento de empezar a discutir esa reforma pensional y creo que es fundamental mantener y además fortalecer ese primer pilar público para garantizar que Colpensiones continúe funcionando. Digamos que una de las fallas del régimen público y que realmente representa una desigualdad, es muy inequitativo, es que la mayoría de los subsidios del gobierno van es para las pensiones más altas antes que para los que tienen una mesada mucho más baja, un salario mínimo, por ejemplo. Así es, Juan Diego. De hecho, por ejemplo, mira, aquí está la distribución de los 10 deciles de ingresos, es decir, del 10% más pobre al 10% más rico. Fíjese que el 44% de los pensionados hoy en día son del 20% de más altos ingresos. No estamos cubriendo a estas personas que son las de más bajos ingresos. Ese es un problema. El otro es el tema de los subsidios que usted mencionaba, tal vez creo que lo tenemos más adelante, en este, fíjese que aquí está la distribución de los subsidios en pensiones, ya no por deciles, sino por quintiles de ingresos, es decir, del 20% más pobre al 20% de más altos ingresos, y resulta que el 74% del gasto que hace el gobierno en pensiones le está llegando al 20%, al 40% de más altos ingresos. Digamos que eso es entendible, hay que volverlo más equitativo. Claro, hay que focalizarnos por acá. ¿Y por qué también no reformar el régimen de ahorro individual, el privado, que es donde la gente siente que nunca va a lograr pensionarse? Claro, Juan Diego, entonces la propuesta que hemos tenido desde Fedesarrollo es mantener un sistema de pilares, en donde el primer pilar es un pilar completamente público, en donde la gente cotizaría hasta el 60% del ingreso, del salario mínimo, y todo lo demás iría al ahorro individual. Esto garantiza que la gente, primero que Colpensiones continúe recibiendo recursos sustanciales, porque ahora todo el mundo aportaría el 60% de un salario mínimo al régimen público. Pero además garantiza que solamente los ahorros, el gasto público, se vaya especialmente a las personas de más altos ingresos, porque el gobierno va a focalizar para llegar a la pensión a esas personas que están muy cerca del salario mínimo. No se trata de eliminar y desaparecer a Colpensiones, el régimen público? De ninguna manera, es simplemente quitar esto como funciona. Mira, hoy en día el sistema como es, tremendamente complicado, un sistema público, un sistema privado, funcionan de manera paralela, la gente no sabe, a veces toma decisiones equivocadas y queremos tener un sistema de pilares como funciona prácticamente en todos los países del mundo. Muchos de los cuales, bueno,
usted sabe, también han entrado en crisis, como Chile y demás, por implementar este tipo de modelos. Pero en Chile realmente lo que pasó es que se fundamentó esencialmente en la parte de ahorro individual y resulta que las pensiones que estaban recibiendo los individuos, los ciudadanos, eran muy bajas. Entonces por eso todo este lío que hubo, la necesidad del gobierno de aumentar las pensiones a través del sistema público. Y lo que queremos acá en nuestra propuesta de desarrollo es precisamente tener un pilar público muy fuerte, pero complementado con un pilar privado de ahorro individual. Pero es que en un pilar privado muchas veces lo que dice la gente en la calle es, ¿y yo por qué, si es mi ahorro, tengo que dárselo a un intermediario que es un grupo financiero, un grupo económico, un banquero, para que me dé ganancias sobre mi misma plata? Y lo manejen ellos y le saquen rentabilidad si la plata es del que lo ahorró. Pues es un sistema que por supuesto lo que genera es intereses, la posibilidad de que la gente decida también qué portafolio quiere, un portafolio de mayor riesgo, dependiendo si por ejemplo le faltan muchos años para pensionarse, un portafolio de menor riesgo si su edad de pensión es muy cerca, pero lo que también tenemos que hablar, y eso es una de las cosas que mencionamos desde Desarrollo, es aumentar la competencia. Creo que es fundamental garantizar que ese ahorro privado haya competencia para que la rentabilidad le llegue especialmente a los ahorradores. Pero cuando hay un intermediario como un grupo financiero que le maneja a uno sus ahorros para que le regrese una mesada, el que más gana es el que evidentemente le está manejando la plata del trabajador o del pensionado. Eso depende de la regulación y la regulación en Colombia es bastante fuerte, hay una garantía incluso de rentabilidad mínima. No importa qué pasa, si de repente los mercados internacionales caen de manera muy importante y la rentabilidad de los ahorros de los pensionados es muy negativa, hay la necesidad de garantizar una rentabilidad mínima, así que también unas por otras. Se va a modificar, por ejemplo, lo que tiene que ver con la edad, 57 años las mujeres, 62 los hombres. ¿Se debe aumentar la edad de pensión? Pues mire, Juan Diego, el gobierno ya ha hablado de unas líneas rojas que no va a mover. Primero, la edad de pensión, ha dicho que no se va a tocar, una promesa de campaña del presidente Duque. Tampoco se va a tocar la tasa de reemplazo, no se va a tocar la pensión sustitutiva. Y por eso mi llamado al día de ayer, durante un foro muy importante que se hizo, es, bueno, si ya sabemos qué es lo que no se va a hacer, pues creo que es importante ahora sí entender qué es lo que se va a proponer. Semanas cotizadas, 1.300. Según el régimen hoy por hoy. ¿Eso va a aumentar o debería aumentar? Pues difícil, porque esta es una de las barreras importantes para acceder a una pensión. Mucha gente, por la gran informalidad, que seguramente vamos a hablar ahorita más adelante, no alcanzan a cumplir este requisito. Así que aumentar las semanas de cotización lo único que generaría es disminuir esta cobertura. ¿Qué pasaría, por ejemplo, a quienes están a punto de pensionarse? Le faltan 10 años, 15... ¿Perderían sus derechos adquiridos? De ninguna manera, eso incluso está protegido por sentencias de la Corte Constitucional. Cuando hay una reforma pensional hay necesidad de generar un régimen de transición, usualmente son 10 años, es decir, personas que les falta 10 años para llegar a la edad de pensión bajo las condiciones actuales, van a permanecer con esas condiciones y le aplica entonces para el resto de personas. En el caso de los aportes que se dan al régimen de pensiones, corresponde al 16% del salario, el empresario o el empleador da el 12% y 4% el trabajador. ¿Eso se va a modificar? Pues creemos que no debería además, porque esto impacta de manera importante la informalidad. Claro que hay necesidad de aumentar, por supuesto, las contribuciones hacia adelante, pero en un país en donde la informalidad es superior al 60% a nivel nacional, no tiene mucho sentido seguir encareciendo el costo del empleo formal. Hay una propuesta muy polémica hoy. La hizo la ANIF, la Asociación Nacional de Industriales, de Financieras, y dice que bajarle ya en el tema laboral, por ejemplo, quitarle los intereses a las cesantías, ¿no? También los aportes a las cajas de compensación para que puedan generar más empleo. ¿Usted qué opina de esa propuesta? Bueno, primero no creo que haya evidencia contundente sobre la relación entre los costos de contratación de mano de obra formal y generación de empleo. Lo que sí hay es algo de evidencia sobre cómo esto impacta el empleo informal, que como ya mencionamos es más del 60% para el total nacional. No nos suena lo de los intereses de las cesantías. Lo que se hace ahí es reconocerle al empleado que la empresa mantuvo las cesantías y solamente se las consigna hasta el febrero del siguiente año. Así que si se pretende eliminar los intereses de las cesantías, lo razonable sería que se le consignara mensualmente al empleado, porque no se podría perder ese costo de oportunidad del dinero. No nos suena esto. El tema de la eliminación de la cotización para las cajas de compensación tampoco nos suena. Yo creo que el debate interesante, Juan Diego, es cómo se financian hoy en día las cajas. Si valdría la pena, en vez de pensar continuar
manteniendo esta financiación a través del costo al empleo formal, pasar a algo relacionado con impuestos más generales. Claro, al ministro Carrasquilla sí le suena. Claro, pero entonces es un tema yo creo que del financiamiento. Y le doy un ejemplo de qué pasó en el 2012. Mucha gente no se acuerda de esto. En el 2012 se eliminó el costo de los parafiscales como un pago a través del salario. ¿Usted recuerda que los empleados hacían...? Y se le quitaron las horas extras en una época No, también y no, demás. señor, no. Se lo recuerdo porque es que al empleador siempre como que le dan muy duro para solucionar los problemas a los empleadores. No, estamos hablando del tema de los parafiscales. 5% que aportaba el empleado para contratar al trabajador, que iba para el SENA y el ICBF. Eso se empezó a financiar con el presupuesto general. Se mantuvo el presupuesto garantizando que el SENA y el ICBF continuaran su funcionamiento. ¿Qué pasó? Aumentó en 5 puntos la tasa de formalidad laboral una vez se hizo esa reforma. Así que, por supuesto, hay que mantener las cajas de compensación, pero sería interesante pensar cómo se están financiando. Hablemos un poco ya de la reforma laboral en lo que se está concibiendo, planteando, conociendo a duras penas por parte del gobierno nacional. Se sabe que hay 22 millones de trabajadores formales, ¿cierto? No, ese es el total de empleados. El total. Total, no estamos hablando de formales e informales, el total son 22 millones de personas que trabajan en Colombia. Así es. El 44% de esos trabajadores no están en la formalidad, lo hacen en medio del rebusque. No, Juan Diego, esto es que 44% gana menos de un salario mínimo, o sea, aquí también son informales, pero hay otro 16% adicional, porque el total de la informalidad laboral en el país es del 60%, hay otro 16% que si bien ganan o uno o más salarios mínimos, son informales. Entonces, ¿cuáles son las opciones para reformar las condiciones laborales? Pues mire, yo creo que el debate fundamental debe estar no en una discusión sobre flexibilización laboral, que ha sido el mensaje que han utilizado incluso algunos empresarios. Yo creo que el tema de fondo en Colombia, más allá del tema del desempleo, que es fundamental y que se resuelve aumentando la tasa de crecimiento económico, esa es la receta más importante, es este problema de la informalidad laboral. Entonces, hablemos de una reforma que permita aumentar la formalidad laboral en vez de estar pensando en estas ideas de flexibilización. ¿Y cómo sería eso de formalizar? Porque el gobierno ya ha hablado en algunos casos, por supuesto eso ha desatado todo tipo de críticas, sobre pagar por horas, cotizar por horas. ¿Esa es una posibilidad? Ya hay cosas que están funcionando, incluso hoy en día en Colombia se puede cotizar por días. Por ejemplo, para las empleadas domésticas usted sabe que se le puede hacer sus aportes de acuerdo a los días trabajados en una casa. Así que ya hay oportunidades, digamos, para aplicar. Pero sin embargo, creo que el debate más importante de nuevo tiene que estar relacionado con cómo disminuimos el costo del empleo formal. Por eso la idea que le mencionaba antes de cómo fue muy exitosa esta reforma del 2012, se hizo una evaluación de qué se podría empezar a financiar con impuestos generales, manteniendo de nuevo el SENA y el ICBF, ese presupuesto tan importante, pero disminuyendo ese costo de contratación del empleo formal. Porque tenemos, de nuevo, 60% de los colombianos son informales. Pero déjeme plantearle este razonamiento de sentido común. Se les acaba de hacer una gran exención de impuestos a los empresarios del país, sí, en la famosa ley de crecimiento o reforma tributaria. Y ahora resulta, supuestamente para darles un alivio, un respiro, y ahora vamos otra vez a golpear a los trabajadores y a los empleados para darles mayores facilidades a los empresarios de contratar. No, Juan Diego, de nuevo, la idea no es golpear y yo creo que por eso no me suena para nada esa propuesta de quitarle los intereses de las cesantías. Eso prácticamente hace parte del salario de los trabajadores. Aquí la discusión, el debate no es cómo se reducen los beneficios para los trabajadores, es qué tipo de cosas que hoy en día se financian con impuestos a la nómina deberían poderse financiar con impuestos generales sin modificar los beneficios que reciben los trabajadores. Si uno llega a cotizar por horas o a adquirir un salario por horas, realmente alcanzar la meta de pensionarse se alejaría mucho más. Pues va a ser muy difícil, Juan Diego, y yo creo que por eso el país también tiene que dar el debate de avanzar en este sistema pensional, en estos pilares, de tener un primer pilar de un ingreso básico mínimo, algo así como lo que funciona hoy en día, que es Colombia Mayor. Colombia Mayor lo que hace es entregarle un subsidio monetario a estas personas que no pueden acceder a una pensión y que garantiza que al menos reciben algo de ingresos durante su vida pensional. Pues ahí está, es el debate, lo que se está planteando y hablando ya de llevar en la próxima legislatura del Congreso de la República por parte del Gobierno Nacional unas propuestas de reforma pensional y laboral. Tenemos a esta hora participación de nuestros televidentes a través de este trino, es sobre el tema pensional, me advierten.
Dice, tengo 43 años y 952 semanas cotizadas. De acuerdo al régimen actual, faltan 250 semanas de cotización y 19 años por la edad. Con la nueva reforma tendré que seguir cotizando de manera injusta más años y más semanas. Somos tendencia hasta ahora en las redes sociales. Pues lo que ha dicho el gobierno, Juan Diego, es que las semanas ni la edad se van a tocar. De nuevo el énfasis va a estar en cómo se resuelve un problema muy grave de inequidad. Pero, por ejemplo, a esa persona no la cobijaría el régimen de transición, porque le faltan más de los 10 años para De acuerdo, pensionarse. pero si es una persona que no alcanza a lograr esas 1.300 semanas, hoy en día quedaría por fuera del sistema, haría parte de ese 75% de gente que no recibe una pensión. Así que por eso se está trabajando en una idea de cómo aumentar esa cobertura, porque si no, vamos a continuar con esta bomba social. Y como siempre, bueno, aquí estamos presentando siempre en el tablero de Noticias Caracol las diferentes voces. Hoy, bueno, los expertos, los analistas económicos, un tanque de pensamiento muy importante en nuestro país, la posición que también, digamos que está muy sincronizada con lo que plantea a veces el gobierno nacional, pero también oímos a los trabajadores, a los sindicatos. El día de mañana, o en estos días, por supuesto, les daremos voz aquí en Noticias Caracol. Antes de despedirlo, ¿y por qué se habla otra vez de reforma pensional, de reforma laboral, cuando los del paro han dicho no? Pues mire, Juan Diego, yo creo que hay un problema de comunicación, porque lo que no podemos tener o continuar teniendo es este sistema pensional que apenas le llega al 25% de los trabajadores. Un sistema fracasado, no está funcionando. Tenemos que tener un sistema pensional que le llegue al 100% de los trabajadores colombianos, y si no hacemos una reforma, pues vamos a continuar como vamos. Bueno, ahí está la postura de Fedesarrollo. Por supuesto, a esta hora de la mañana también tenemos los resultados. Doctor Mejía, muchas gracias por acompañarnos. Juan Diego, muchas gracias por la Como invitación. siempre, por estar aquí con nosotros en Noticias Caracol. La encuesta, la conversación que hemos plantado el día de hoy precisamente va enfocada a eso. Cree, como dice el gobierno, que es inaplazable una reforma pensional en el país. El 79% dice que no. El 21% dice que sí. ¿Qué decir frente a esos datos? Falta comunicación, falta pedagogía. En fin, Noticias Caracol, como siempre, echando lápiz.